والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم, ya vamos a empezar, ya Juan, barakallahu fikum, bi'idhnillah. نعم, بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros, los sahaba, radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. A lo que sigue, hayakumullah ya Juan, barakallahu fikum, regresamos a la serie de clases y charlas sobre el estudio del libro Al-Aslu Al-Jami' fi Ibadat Allah Wahdah. El fundamento amplio de la adoración a Allah solo y único. Es escrito por el Imam Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Las últimas clases, si se recuerdan, estábamos leyendo el texto de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, donde estaba mencionando los diferentes ejemplos y tipos de actos que son adoración, que esos actos de adoración solo son válidos si son para Allah subhanahu wa ta'ala, y mencionó varios de actos de adoración. Y ahora, la semana pasada empezamos a mencionar las evidencias que menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, y claro, estamos usando la explicación de este libro de nuestro Sheikh Salih bin Fawzan al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. La semana pasada mencionamos la evidencia que menciona Sheikh Muhammad Wahhab por el dua. O sea, está mencionando evidencias del Corán y la Sunna que muestra que estos actos son actos de adoración que solo son para Allah subhanahu wa ta'ala. Y está usando evidencias. La semana pasada mencionó las evidencias para el dua y para el isti'ana y el istighatha. Hoy regresamos al texto de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, y como siempre leemos el texto de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab y después la explicación de Sheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah, y regresamos al texto y después al comentario de Sheikh Salih, y así. Entonces empezamos. Bi'idhnillah, el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab dice: وَدَلِيلُ الذَّبْحِ قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Y la evidencia para sacrificio, o para sacrificar un animal, es el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala: di, por cierto, mi oración, mi sacrificio, mi vida y mi muerte, todas son para Allah, el Señor de todo lo que existe. En esto Sheikh al-Fawzan menciona y comenta y dice: el sacrificio, Allah lo menciona aquí junto de al-salah. Salah es adoración, igualmente el sacrificio o sacrificar un animal es adoración, así como Allah dijo: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Que por cierto, mi oración y mi sacrificio y mi vida y mi muerte, todos son para Allah subhanahu wa ta'ala, todos son para Allah, el Señor de todo lo que existe. Lo que
sigue, dice el Sheikh, en lo que se vive y lo que se muere, todo esto es para Allah subhanahu wa ta'ala. Y después de mencionar esto, sigue en la ayah y dice, la sharika lah, que no, Allah no tiene ningún asociado en adoración. No, dice el Sheikh, aquí niega el shirk en el sacrificio y en el salah. No se debe de ser shirk en sacrificar un animal y no se debe ser shirk en oración. Es decir, sacrificar un animal es solo para Allah subhanahu wa ta'ala y el salah, la oración, es solo para Allah subhanahu wa ta'ala. Igual niega el shirk en la vida y en la muerte. No. Y después sigue en la ayah y dice, وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ, y con eso fui ordenado. Es decir, lo dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, lo dice el mensajero de Allah, y con eso fui ordenado. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ. Es decir, Allah subhanahu wa ta'ala lo ordenó con esto. Allah lo ordenó con esto. De que por cierto, el salah y el sacrificio y la vida y la muerte, todo esto es solo para Allah subhanahu wa ta'ala. Fue ordenado con esto. Naam. Y sigue, dice, wa ana awwal al-muslimin. Sigue la ayah y dice, y yo soy de los primeros, o soy el primero de los musulmanes, aquellos que se someten a Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el Sheikh aquí, awwalu, el primero que obedece y somete al orden de su Señor. No. Entonces, aquí el Sheikh explica, Sheikh Saleh al-Fawzan, esta ayah donde Allah subhanahu wa ta'ala dijo, o es la prueba para al-dhabh, sacrificar un animal en adoración. No. Que esto solo es para Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, seguimos con el texto de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah y dice, وَدَلِيلُ النَّذْرِ قوله تعالى يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. Cumplen con sus juramentos. El texto de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab dice, y la prueba para el juramento está en el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, donde dijo, yufuna bin nadr, y cumplen con los juramentos o el juramento, yakhafuna yawman, y temen o ellos teman un día, kana sharruhu mustatira, que el mal de ese día estará por todos lados. Oh, subhanallah. Sigue aquí el Sheikh comenta Sheikh Saleh al-Fawzan hafidhullah sobre esto y dice, esto muestra que el juramento es un acto de adoración y es obligatorio tener ikhlas, sinceridad en adoración para Allah subhanahu wa ta'ala solo y único. Quien hace un juramento para otro en vez de Allah, como a los muertos o aquellos en las tumbas o esos tipos de juramentos que hacen la gente desviada, pues él es un mushrik, dice el Sheikh, fahuwa mushrik, él es un politeísta, porque cayó en el shirk al-akbar, cayó en shirk, el Sheikh no dice shirk al-akbar porque hay diferencia de opinión sobre esto, pero cayó en el shirk, entonces él es un mushrik. Y aquí vamos a explicar un poco sobre este tema de jurar por otro en vez de Allah, que hay sabios que dicen es shirk al-asghar, y hay otros que dicen shirk al-akbar, pero hay unos detalles que nos explica cuándo es shirk al-asghar y cuándo es shirk al-akbar, y lo vamos a explicar en un momento. Pero el Sheikh sigue y dice, وَهَذَا يَقَى كَثِيرًا مِنَ الَّذِينَ ينظرون لقبور. Y esto pasa mucho para aquellos que van a las tumbas y hacen esos juramentos a los muertos en las tumbas, para acercarse a ellos, lo hacen para acercarse a ellos, y esto es un gran pecado
y es un juramento de shirk, que no es permitido. Si la persona hace un juramento así de shirk, no es permitido cumplir con ello. Pero ese juramento que se hace a Allah subhanahu wa ta'ala, sinceramente solo para Él, pues entonces sí es obligatorio cumplir con ese juramento, porque es adoración para Allah subhanahu wa ta'ala solo y único. Now, ese juramento en veces puede ser shirk al-akbar o puede ser shirk al-asghar. Si la persona hace un juramento y dice, por ejemplo, lo dice, pero no tiene la intención cuando lo dice, ni la creencia que por quien está jurando, que lo está adorando o lo toma como Dios, o lo hace para acercarse a Él, o asociar con Allah subhanahu wa ta'ala algo, pues entonces eso es shirk al-asghar. Es shirk al-asghar. Por ejemplo, cuando la gente dice por mis hijos, por mi madre, pero no cree que sus hijos son dioses a quien adora o a quien trata de acercarse a ellos en adoración. Lo dice porque es una costumbre de incredulidad de la gente incrédula. Pero si la persona lo hace, así como la gente que va a las tumbas, que adoran y suplican a ellos y hacen un juramento a ellos, tomándolos como dioses, o tomándolos o haciendo un acto, la creencia, lo hace con la creencia que lo hace como un acto de adoración para ellos, entonces esto sí es shirk al-akbar y sí cae en shirk mayor, que lo saca del Islam y lo hace un politeísta, como dice el Sheikh aquí. El Sheikh lo dice porque está dando el ejemplo de aquellos que adoran los muertos en las tumbas. No, pero si la persona lo dice, juro por mi hijo, o juro por mi padre, o juro por mi madre, o juro por mi vida, esto es haram, y este es uno de los más grandes pecados que la persona puede hacer, porque es algo de shirk. Pero esto no es el shirk al-akbar, como dicen los sabios grandes, que lo saca del din del Islam, si es que no tiene esa creencia de que está acercándose a esa persona por quien jura, tratando de adorarlo o dirigir algo de adoración a esa persona. ¿Sí me explico? Así como hace la gente de costumbre, sin la creencia de adorar a esa persona, sin la creencia de tratar de acercarse a esa persona o hacer esa persona intercesor entre él y Allah. ¿Me entienden? Entonces, si lo hacen así sin esa creencia, pues entonces es shirk al-asghar. Aunque es shirk al-asghar, de todos modos es uno de los más grandes pecados. Shirk al-asghar, dicen los sabios, que es de los kebar dhunub, yani son de los grandes pecados, pero no es un pecado que los saca del din del Islam. No, pero lo que sí es shirk al-akbar es que si la persona hace un juramento a los muertos, pidiéndole cosas o dirigiendo un acto de adoración, o teniendo la creencia de que él es un intercesor entre él y Allah, o teniendo esa creencia de que se está acercando a esa persona por hacer ese juramento, dirigiendo ese acto de adoración a él en vez de Allah, esto sí es shirk al-akbar y lo saca del din de al-Islam, wa yadu billah. Now, regresamos al texto de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, y dice: وَدَلِيلِ الْخَوْفِ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo, o que primeramente el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah dijo, la prueba del miedo está en el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, y por cierto, aquellos shayatin, o esos shaitan, los demonios, o ese demonio, el demonio, yani Iblis, trata de asustarlos con sus aliados. No tengan miedo de ellos, pero tengan miedo de mí, si en verdad son creyentes.
si en verdad son creyentes, in kuntum mu'minin. Naam. Sheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, explica y comenta y dice, cuando los mushrikin, los politeístas, hicieron esa promesa al mensajero de Allah y sus compañeros en una batalla o antes de una batalla, les dijo, o ellos dijeron y hicieron esa promesa, que por cierto nosotros vamos a ir con ustedes y los vamos a destruir. Y los creyentes, dice el Sheikh, y los creyentes no aumentaron en nada excepto en imán. No les dio nada de miedo y solo dijeron, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Suficiente es Allah y el mejor que maneja nuestros asuntos. No. Entonces el Sheikh dice, es decir, nosotros dependemos en Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu na'tamid ala Allah. Wa la yahimmana تهديدهم أو وعيدكم تهديدكم ووعيدكم. Que es decir, dice el Sheikh, nosotros dependemos en Allah y no nos importa lo que nos dice y lo que nos amenaza. No. Eso dice el Sheikh, فنحن نعتمد على الله سبحانه وتعالى وحده. Nosotros solamente dependemos en Allah subhanahu wa ta'ala y en nadie más. ثم قال جل وعلا, y después dice Allah subhanahu wa ta'ala, إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. Y por cierto, para ustedes ese shaitán trata de asustarlos con sus aliados. Dice el Sheikh aquí, هذا تخويف إنما هو من الشيطان. Esto que tratan de causar miedo es de shaitán, es decir, trata de asustarlos con los aliados de él, es decir, la gente de shaitán, los kufar, los incrédulos, los politeístas, los malvados son los aliados de Allah, son los aliados de shaitán, y shaitán usa a ellos para asustar la gente. Pero los creyentes no se asustan si es que dependen en Allah subhanahu wa ta'ala, y por eso Allah subhanahu wa ta'ala los ordena, فَلَا تَخَافُوهُمْ, no les tengan miedo, وَخَافُونِ, pero tenganme miedo a mí, إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, si en verdad son creyentes. Dice el Sheikh aquí, هذا هو محل الشاهد, este es el punto aquí de prueba que queremos mencionar. دل على أن الخوف نوع من أنواع العبادة يجب أن يفرض الله به. Y esto aquí muestra que el miedo es un tipo de los tipos de adoración que es necesario solo tener miedo a Allah subhanahu wa ta'ala. Aquí sabemos que el miedo de lo que estamos hablando, como mencionamos en las otras clases cuando se mencionó el miedo, pues es el miedo completo, ese miedo que es completo, donde la persona por ese miedo se rinde y al mismo tiempo ama a quien le tiene miedo, ama a Allah y se rinde a Allah por el miedo que tiene a Allah subhanahu wa ta'ala y el respeto que tiene y el amor que tiene por Allah subhanahu wa ta'ala. Now, seguimos al texto de Sheikh Muhammad Wahhab rahimahullah, y dice, وَالدَّلِيلُ الرَّجَاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Nam, y quien Sheikh Muhammad Wahhab rahimahullah dice, y la prueba para el-Raja, es decir, esperanza, está en el dicho de Allah, y quien espera el encuentro con su Señor, que haga buenas obras y que no asocie nada con él en adoración, o que no asocie nada en adoración con su Señor. Now, aquí Sheikh Saleh Al-Fawzan hafidhullah dice,
Mencionan los sabios grandes de las explicaciones del Corán, el significado, Wallahu alam, dice el Sheikh, que aquí la esperanza que se menciona aquí en esta aya, se estaba hablando de ver a Allah subhanahu wa ta'ala en el día del juicio. Ver a Allah subhanahu wa ta'ala en el día del juicio. Quien tiene esa esperanza de ver a Allah en el día del juicio, pues que haga obras buenas. Naam, que va a ver a Allah subhanahu wa ta'ala en la ágina, en el más allá, en el Jannah. Los sabios dicen que quieren ver, quien quiere estar en la Jannah, el paraíso, y ver a Allah, pues que hagan buenas obras. فَلِيَعْمَلْ عَمِلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Que haga obras buenas y que no haga shirk en adoración con Allah, que no asocia con nadie, o sea, que no debe tomar asociados en adoración con Allah subhanahu wa ta'ala. O sea, el Sheikh aquí dice que si la persona quiere entrar al Jannah y ver a Allah, si quiere esa recompensa, pues tiene que hacer obras buenas en las cuales no hace shirk, y no asocia nada con Allah subhanahu wa ta'ala en adoración. Naam. فَجَعَلَ الرِّجَاءَ مِنَ الْعِبَادَةِ. Entonces aquí vemos que la esperanza, esta esperanza completa, como hemos mencionado antes, es un tipo de adoración. وَأَمَرَ أَنْ لَا يُشْرِكْ بِهِ مَعَهُ غَيْرِهِ. Y nos ha ordenado Allah subhanahu wa ta'ala en no hacer shirk con ninguna de estas obras o actos de adoración. Seguimos con el texto de Sheikh Muhammad Wahab, donde dice: وَدَلِيلَ التَّوَكُّلِ قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Y la prueba para tener dependencia y depender, está en el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, y dependen en Allah si en verdad son creyentes. Dependen en Allah si en verdad son creyentes. El Sheikh Saleh Al-Fawzan menciona y dice: vemos que el tawakkul, tener dependencia completa y sincera, es un acto de los actos de adoración. Así como Allah subhanahu wa ta'ala ha dicho en otra aya: فَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. Adórenlo y dependen en él. Igualmente, así como dijo Allah: وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Así en esta aya que menciona Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah, y en Allah dependen si en verdad son creyentes. Quien depende en Allah es suficiente para él, dice el Sheikh. فَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ كَفَاهُ. وَمَنْ يَتَّوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: y quien depende en Allah es suficiente para él. Allah es suficiente para él. Es decir, dice el Sheikh, es suficiente, completamente suficiente para él depender en su Señor, depender en Allah. Pero quien depende en la creación, فَإِنَّ اللَّهَ يَأْكِلُهُ إِلَى ذَلِكَ الْمَخْلُوقِ الضَّعِيفِ. Pero quien depende en alguien de la creación o algo en la creación, Allah lo deja a esa dependencia en que depende. Así que lo que es obligatorio para nosotros es adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único. Y dependencia, tawakkul, es parte de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces dependemos en Allah subhanahu wa ta'ala y es suficiente Allah para nosotros. No dependemos en nada. Esa dependencia completa y sincera es solo para Allah subhanahu wa ta'ala, porque sabemos que Él es el que maneja todo, controla todo. Nada pasa en esta vida nada ocurre excepto que es con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala. Y el Sheikh dice: وَفِي هذه الآية التي ساقها المصنف جعل الله التوكل شرطا في صحة الإيمان. Y en esta aya
que menciona el autor, es decir, Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, se encuentra aquí que Allah subhanahu wa ta'ala hizo dependencia en él una condición para la fe. Es decir, aquí Allah subhanahu wa ta'ala mencionó وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Dependen en Allah. Aquí es una orden, primeramente. Dependen en Allah si en realidad son creyentes. Entonces, si en realidad son creyentes, van a depender en Allah. Los que no dependen en Allah completamente, no son creyentes. Aquí Allah subhanahu wa ta'ala hizo una condición para la fe. Dice el Sheikh, فَمَنْ لَمْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ. Y quien no depende en Allah, entonces él no es creyente. Él no es creyente. فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ. Now, regresamos aquí a lo que al texto de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, y sigue, dice وَدَلِيلُ الْإِنَابَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo, y regresen a su Señor, sométense a Él antes de que les llegue el castigo y después no van a ser exitosos. No. El Sheikh aquí menciona sobre esto y dice, al-inaba significa regresar. Al-inaba significa regresar en arrepentimiento. Entonces, esto, inaba, es solo para Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando Allah ordena aquí, anibu, dice el Sheikh, yani, irji'u ilayhi bit-ta'a wa tark al-ma'asiya. Regresen a Él en obediencia y abandonen y dejen los pecados. Fal-inaba no min anwa' al-ibada, dice el Sheikh, que entonces el inaba, regresar a Allah en arrepentimiento, es un tipo de los actos de adoración que solo son para Allah subhanahu wa ta'ala. Now, regresamos al texto de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, donde dice وَدَلِيلُ الْمَحَبَّةِ قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم, que Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah dijo, y la prueba para el amor, que es un acto también de adoración, amor completo, pues está en el dicho de Allah, y hay de la gente quien han tomado a otros en vez, o rivales en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Han tomado rivales en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, o a otros en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, que los aman así como deben amar a Allah. Y aquellos que tienen fe, aquellos que son creyentes, su amor para Allah es más aún fuerte. No. El Sheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah ta'ala, menciona sobre esto y dice, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, y aquellos que creen, su amor para Allah es más aún fuerte, más fuerte. Dice, y eso es porque aman a Allah solo y único. No mezclan su amor con otros en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Ellos aman a Allah solo y único. Y no mezclan su amor con otros, así como lo hacen los politeístas, dice el Sheikh. فَإِنَّهُمْ أَحَبُّوا مَعَ اللَّهِ غَيْرِهِ. Porque ellos aman con Allah otros. Ellos aman a otros con Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِذَلِكَ صَارُوا مُشْرِكِينَ. Y por eso son mushrikin. Es decir, ese amor que es adoración. Si se recuerdan, cuando mencionamos que el amor es un tipo de adoración, mencionamos la diferencia del amor de adoración y el amor natural que uno tiene, como amamos nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros padres, familia.
ese tipo de amor es un amor natural. Pero el amor que viene con someterse y tener ese temor al mismo tiempo para a quien ama, entonces eso llega al nivel de adoración. Entonces, ese tipo de amor es solo para Allah subhanahu wa ta'ala y no se mezcla ese amor con nadie. Ese amor solo es para Allah subhanahu wa ta'ala. Now, regresamos al texto de Sheikh Muhammad Wahab donde dice وَدَلِيلُ الْخَشْيَةِ y la prueba para temor está en el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَخْشَوْنِي y no temen Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah dijo, y la prueba para el temor está en el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala donde dijo, y no temen a la gente, pero temenme a mí. Now, Sheikh Salih bin Fawzan al-Fawzan hafidhullah dijo, فدل على أن الخشية نوع من أنواع العبادة وأن من خشية غير الله فترك ما أوجبه الله عليه فقد أشرك به. Naam, que dice aquí, esto muestra que la khashya, el temor, es un tipo de los tipos de adoración. Y quien tema a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, ha abandonado lo que Allah le ha ordenado y ha cometido el shirk con él. Naam. Y si se recuerdan también cuando mencionamos este temor, el temor aquí es el temor completo, que es un temor que la persona tema completamente con todo su corazón y llega al nivel de adoración. Ese temor hace a la persona querer cumplir con sus mandatos. Ese temor es ese temor que tiene amor y respeto y quiere obedecer y cumplir con los mandatos a aquel que ama. Ese tipo de amor llega al nivel de adoración y esto solo es para Allah subhanahu wa ta'ala. Esto solo es para Allah subhanahu wa ta'ala. Now, regresamos al texto de Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah donde dice وَدَلِيلُ الرَّغْبَةِ وَرَهْبَةِ قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Que dice Sheikh Muhammad Wahab, la prueba para al-raghba. Al-raghba, si se recuerdan, significa como deseo o ganas para algo. Warahba. Warahba es igual como temor, un tipo de temor. Si se recuerdan, mencionamos que este tipo de temor que llega a nivel de adoración, pues es el temor que hace la persona temer a aquel que adora, temerlo tanto que tiene miedo a hacer lo que es prohibido. Tiene miedo a caer en la ira de aquel que adora. Ese es un tipo de temor que abandona todo lo que le ha prohibido. Todo lo que no le complazca, todo lo que odia, lo abandona. Este tipo de temor, pues es el temor que llega a adoración. Y el raghba es solo para Allah subhanahu wa ta'ala. Y dice Sheikh Muhammad Wahab, está en el dicho, la prueba para esto está en el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala cuando dijo, por cierto, ellos hacían un gran esfuerzo para hacer el bien, las obras buenas, y nos llamaban o nos suplicaban. Aquí Allah subhanahu wa ta'ala está hablando de los creyentes, y nos suplicaban raghaban wa rahaban. Nos suplicaban con ese deseo de adorarnos y esas ganas de adorarnos y ese temor. Wa kanu lana khashi'in. Y para nosotros tenían esa khashya que mencionamos antes. Eran temorosos. Now,
aquí Sheikh Al-Fawzan menciona y dice: لما ذكر الله في سورة الأنبياء مواقف الأنبياء في العبادة ومواقفهم عند ابتلاء والامتحان قال. Aquí dice Sheikh Al-Fawzan, cuando Allah subhanahu wa ta'ala mencionó en Surat Al-Anbiya, la sura de los profetas, la postura y las obras y esa adoración que tenían los profetas y todo lo que les pasó de pruebas a los profetas, Allah subhanahu wa ta'ala mencionó esta aya, donde dijo, por cierto, ellos, es decir, los profetas, hacían un gran esfuerzo para hacer el bien y nos suplicaban a nosotros ragaban, con ganas y deseos, wa rahaban, con temor. Dice el Sheikh aquí, deseos, es decir, deseo o ganas para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Y temor, es decir, temaban el castigo de Allah y la ira de Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. فدل على أن الرغبة أو الرهبة نوعان من أنواع العبادة. Entonces esto muestra que الرغبة, ese deseo, esas ganas para adorar a Allah, y el rahba, ese temor, pues son tipos de los tipos de adoración. يجب إخلاص لله, que es obligatorio tener sinceridad en estas acciones para Allah subhanahu wa ta'ala solo y único. Así como Allah subhanahu wa ta'ala dijo, wa iyaya farhabun. Naam, farhabuni. Naam, que Allah subhanahu wa ta'ala dijo en la aya, en Surat Tawbah, dijo, y a mí témenme a mí. Naam. Y aquí vemos que Allah subhanahu wa ta'ala menciona primero iyaya farhabun. Menciona el objetivo antes del verbo. Y esto muestra en el idioma, menciona mucho el Sheikh esto, porque es parte del lenguaje y el idioma y la gramática del árabe, el idioma árabe, que cuando se menciona el objetivo antes del verbo, es para mencionar que es absolutamente solo para o solamente para lo que se menciona después. Entonces aquí, por ejemplo, wa iyaya farhabun, pues se menciona a Allah, y a mí solamente, es decir, a mí solamente témenme. Así como decimos en Surat al-Fatiha, wa iyaka na'budu, y a ti, solamente a ti te adoramos. Porque menciona el objetivo primero y después el verbo. Eso pues muestra que lo que se menciona es solamente para él o para eso. No. Entonces dice el Sheikh, es como el significado no vamos a tener ese deseo y ganas para adorar a otro en vez de Allah, ni vamos a tener ese temor en adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Así que es muy importante el idioma Juan árabe para entender el significado y lo poderoso que es las expresiones en el Corán, y podemos entenderlo mejor y entender la gran importancia de una aya o un mandato o un dicho de Allah subhanahu wa ta'ala o del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Entonces el árabe, por eso los sabios han dicho que aprender árabe, hay sabios que han dicho, como Imam Shafi'i, como Imam Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, han mencionado que aprender el árabe es obligatorio, porque no puedes entender correctamente y completamente el Corán y la Sunna sin el árabe. Las traducciones en veces están mal, las traducciones no pueden, aunque estén bien, no pueden traerte
completamente todo el significado. Es imposible. Así que es algo que es muy importante, por lo menos es muy importante tratar de hacer ese esfuerzo de aprender el idioma árabe. No, اللغة عربية. No. Sigue Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, Allah lo preserve, y dice: وفي الآية رد على الصوفية الذين يقولون لا نعبده خوفا من ناره ولا طمعا في جنته وإنما نعبده لأننا نحبه وهذا مخالف لما عليه الأنبياء. نعم, que el Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, dijo, y en esta aya hay una refutación a los sufíes, a los sufis, a los desviados sufis. Dice el Sheikh que aquellos que dicen, nosotros, es decir, los sufis, nosotros no adoramos a Allah por miedo o temor de su castigo, de su fuego, ni tampoco lo adoramos por las ganas que tenemos para su recompensa o su paraíso, pero solamente lo adoramos por ser que lo amamos, Y dice el Sheikh aquí, este dicho de ellos, estos desviados sufis, opone la creencia y el dicho y aquello en que estaban los profetas y mensajeros de Allah. Ellos, los profetas y mensajeros de Allah, adoraban a Allah por las ganas y deseo de adorarlo a Él, por su recompensa y el paraíso que les va a dar, y también por el temor, por caer en la ira de Allah subhanahu wa ta'ala y su castigo y el fuego. Entonces, y eso Allah subhanahu wa ta'ala nos explica en esta aya. Cuando habla de los profetas y mensajeros de Allah, dice, ellos hacían un gran esfuerzo para hacer el bien. Nos suplicaban, ragaban, yani yad'unana ragaban wa rahaban. Nos suplicaban, es decir, nos adoraban. Ragaban, o sea, con esas ganas y deseo para algo bien de Allah, y wa rahaban, el temor de algo que puede venir mal de Allah subhanahu wa ta'ala, es decir, el castigo o la ira de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces los profetas y mensajeros adoraban a Allah subhanahu wa ta'ala sobre esto. Pero los sufis desviados dicen que nosotros no adoramos a Allah por miedo ni por deseo, pero lo adoramos solo porque lo amamos. Y esto, dice el Sheikh, hada mukhalif lima alayhi al-anbiya. Esto opone ese camino en lo que estaban, o ese modo a como adoraban a Allah subhanahu wa ta'ala los profetas y mensajeros de Allah. Naam, subhanallah. Seguimos aquí con el texto de Sheikh Muhammad al-Wahhabi. Dice, وَالدَّلِيلُ تَعَلُّ قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Que Sheikh Muhammad al-Wahhab sigue, dice, y la prueba para ta'alluh, tomar algo como Dios, está en el dicho de Allah, y el Dios de ustedes es un solo Dios. No hay nada que merece ser adorado excepto el Ar-Rahman Ar-Rahim, el misericordioso, el clemente. Now, y sobre esto dice Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, dice, ilahukum, el Dios de ustedes, es decir, quien adoran, a quien adoran, el que merece la adoración con ustedes. ¿Quién es el que merece la adoración con ustedes? Es su Dios. Entonces, cualquier cosa o persona o algo que dirigen adoración a ello, lo toman como Dios. Entonces, aquí Allah subhanahu wa ta'ala menciona, wa ilahukum ilahun wahid. Pero su Dios es solo un Dios. Es decir, solo a uno debes de adorar. ¿Y quién es aquel que deben adorar?
La ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim. No hay nada que merece ser adorado excepto Él, Ar-Rahman Ar-Rahim. No. Así que el Sheikh menciona aquí el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ. Y eso, por cierto, que Allah, Él solo es la verdad. Adorarlo a Él solo es la verdad. Y por cierto, a aquel o aquello que adoran en vez de Allah, eso es la falsidad. Eso es la falsidad. Naam, dice el Sheikh: وَكُلُّ مَنْ عُبِدْ غَيْرَ اللَّهِ وَكُلُّ مَنْ عَبِدَ غَيْرَ اللَّهِ فَقَدْ اتَّخَذَهُ إِلَهًا. Y cada quien adora a otro en vez de Allah, pues lo ha tomado como Dios. A cada persona que dirige un acto de adoración a otro en vez de Allah, lo ha tomado como Dios. وَلَكِنَّهُ إِلَهٌ بَاطِلٌ. Pero es un Dios falso. وَالْإِلَهَ الْحَقِّ هُوَ اللَّهُ. Pero el Dios, el que merece adoración verdadero, es Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el Sheikh: فَالْأُلُوهِيَّة. Entonces, el uluhiyya es la divinidad, de adorar eso que es divino. Ese derecho es solo para Allah. Dice el Sheikh: فَالْأُلُوهِيَّة حَقٌّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَجُوزُ أَن نَتَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ. No es permitido tomar algo como Dios en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, por ser que Allah solo tiene el derecho del uluhiyya, divinidad y adoración. Solo Allah subhanahu wa ta'ala tiene ese derecho. Now, regresamos al texto de Sheikh Muhammad Wahhabi. Con esto será lo último que mencionamos y terminamos con esto después del comentario de Sheikh al-Fawzan. Sheikh Muhammad Wahhab dijo: وَدَلِيلُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Que Sheikh Muhammad Wahhab dijo: y la prueba para el ruku', inclinarse, o el sujud, postrarse, está en el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala: oh creyentes, hagan el ruku' y hagan el sujud y adoren a su Señor y hagan el bien, quizás sean exitosos. Sheikh al-Fawzan, hafidhullah, menciona sobre esto que Allah subhanahu wa ta'ala ha ordenado con el ruku' y el sujud. El ruku', inclinarse, dice, es inclinarse, bajar su cabeza, inclinarse en una manera que se humille ante Allah subhanahu wa ta'ala, con temor y amor, y se rinde completamente al poder y la grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Igualmente se hace eso con la postración, el sujud, donde pone su cabeza en el suelo y se rinde con las manos y su cuerpo abierto, así como mostrando su gran debilidad de él ante su Señor, el gran poderoso, el que solo merece ser adorado. Nam. هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. Esto no es para nadie excepto Allah subhanahu wa ta'ala. لا يجوز لأحد أن يركع لأحد. No es permitido para alguien inclinarse a otro, a nadie. ولا أن يسجد لأحد. Y no postrarse a otro, a nadie. فإن ركع لغير الله o سجد لغير الله فهو مشرك. Si se inclina en esa manera o se postra o hace el sujud, se postra y hace el sujud en esa manera a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, pues entonces él es un mushrik, dice el Sheikh. Él es una persona de politeísmo, es un politeísta. No. Y aquí
terminamos con el comentario del Sheikh y aquí vamos a parar. Ya Juan, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. La siguiente clase, bi'idhnillahi ta'ala, seguimos con lo que menciona el Sheikh de las pruebas para cada una de estas cosas que ha mencionado. Y con eso terminamos. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. بارك الله فيكم يا إخوان وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.